Bueno, esto será el fin de Radio Cronsa. ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estéis viendo y de la zona donde me estéis viendo. Son las 9:25 de la mañana en estos precisos instantes. Sí, mirad lo que me ha pasado. Se me ha olvidado la gorra hoy, lo siento mucho por esas personas que no me querían ver calvo, pero hoy me verán calvo, así que vamos a empezar el vídeo desde donde siempre empezamos. Muchas novedades, así que venga, bienvenidos a todos. El Calvito JR, ya no es Calvito JR, es Mini Pollito JR. Aquí tenemos una primera vista de lo que son las patitas de araña, donde van poniendo donde van colocando más conexiones ante todas estas guías que ya tenemos, estos soportes que ya tenemos totalmente instalados, donde teníamos las dudas de que una vez que cerrasen ya la cubierta, pusiesen ya la piel envolvente, ya no podían entrar máquinas. Y es que todavía siguen dejando nuevas piezas y nuevas máquinas dentro de lo que es la fachada, en este caso de la esquina de la torre. De momento seguimos igual, a esto me refiero, no ha llegado más lamas para la fachada. Y aquí tenemos esta parte del futuro elevador de servicios, donde seguimos viendo en esa cara interna de las ménsulas, de las costillas del Classic Bernabéu, todos esos andamios para seguir trabajando en la zona, seguir instalando ese cableado necesario y todas las canalizaciones necesarias para el futuro del nuevo Bernabéu. Levantamos la mirada y observamos que tenemos muchos ladrillos por aquí, ya sabéis, garrapatas in the night en todo el Santiago Bernabéu. Bueno, que están hormigonando en la Viga Museo, ahora lo veremos. Si llegamos a tiempo, claro. Seguimos divisando todas las lavadoras industriales, como denominamos ayer aquí en el canal. Me acabo de arañar con esta pedazo de brida. Me acabo de hacer esto. Nada, es broma. Exactamente lo que son climatizadores claramente de alta potencia. ¿Por qué? Porque todo el Santiago Bernabéu se va a convertir en un búnker, se va a convertir en una especie de olla a presión. En verano hará mucho calor, en invierno mucho frío, necesitaremos fuerzas, en este caso estas pedazos de climatizaciones para poder llevar a cabo esa climatización correcta e idónea en el interior. Levantamos la mirada para seguir observando esas piezas que van subiendo para la estructura de la Viga Corona, que parece que no, pero todavía sigue, y todo lo que falta todavía. Yo también querría un verano así. Y aquí vemos cómo han quedado las patitas de la araña justamente en la esquina de la Torre B, donde empezaron a colocar estos soportes, estos faldones, pero ya no han vuelto a colocar más. El siguiente punto de actuación en lo que se refiere a las guías es en la Torre D, que por cierto ya tenemos las grúas totalmente preparadas y estaban moviendo las guías verticales para esa zona en esos precisos instantes cuando he pasado. Así que hoy tendremos jaleo y veremos un directo. Mientras tanto observamos cómo todavía sigue esta zona sin pintarse, sin terminar ese óxido que ha dejado esas ménsulas amarillas. Seguimos observando el techo de lo que es la Viga Corona, donde vemos que colocaron ayer esas redes azules de seguridad y hoy parece que de momento no hay nadie en la zona. Y poco a poco vamos abandonando ya lo que es el principio de Castellana, esta esquina de la Torre, para llegar a este montículo de Bélgica, donde ya sabéis que desde hace mucho tiempo no puedo estar aquí porque no, los vestuarios. Mucha gente dice, ¿dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los trabajadores nuevos? Los trabajadores nuevos hay, es decir, hay muchos. Yo tengo un time-lapse ayer del interior en el que se ve cómo se mueven todos los trabajadores que hay y cómo se mueven en el interior. Parecen hormiguitas, lo siento por la expresión, pero es verdad, parecen hormiguitas. Subiré el time-lapse y ahí veréis realmente todos los trabajadores que yo creo que mayoritariamente han metido en el interior. Vais a flipar como yo estoy flipando todos los días aquí en la obra, viendo las novedades que nos depara cada día. En este caso, aquí tenemos lo que es y lo que están haciendo, en este caso en la zona norte de la Viga Museo, donde vemos a estos pedazos de cracks que están ahora mismo hormigonando en la segunda planta de la Viga Museo, así que prácticamente quedaría poco por hormigonar, pero de todas formas, si nos fijamos bien en el embellecimiento que tenemos en los exteriores, ahí vemos
cómo la zona ha sido hormigonada. Así que el claro ejemplo de que la zona ha sido hormigonada es ese. Es decir, mirad cómo toda esta parte de aquí igual, ¿ves cómo van dejando hay huellas, por así decir, donde van hormigonando? Es un buen truco para saber dónde lo están haciendo. Yo solo puedo decir de nada. Y otra cosa que tenía pensado decir, y lo voy a decir, es que en toda la parte de la acera, aquí en la Castellana, mirad cómo está todo levantado prácticamente. Toda esta zona de aquí está totalmente levantada, algunas baldosas están rotas, hay agujeros por todos los lados. Me imagino que para dejar todo acorde con el nuevo Bernabéu, todo zona nueva, me imagino que todo esto tendrán que remodelar, ¿no creéis? Bueno, vamos abandonando ya vamos abandonando Castellana, lo que decíamos antes de la remodelación que tienen que hacer aquí, esa mini obra que tienen que hacer. Me imagino que está todo pensado, no voy a venir yo aquí a decir lo que van a hacer o lo que no. Y estamos en la esquina de la Torre C, a punto de llegar a Rafael Salgado, donde hemos visto que están hormigonando la segunda planta de la Viga Museo. Seguimos viendo... ¿Qué me pitas a mí? Seguimos viendo esos conductos metálicos para el interior de las galerías del Bernabéu. Todas las piezas acopiadas de momento parece que no hayan llegado ninguna nueva. Todas las chapas, las planchas que hay también, las conexiones que ahora veremos también, que están justo en esta esquina. Y si alzamos la mirada, vemos que toda la estructura que tiene que empezar a hacer en la esquina de la Torre C, de momento sigue todo igual. Colocaron estas piezas para seguir haciendo la continuación de la estructura de la Viga Corona aquí a su paso por la Torre C, pero de momento todo sigue prácticamente igual, así que nos vamos para Rafael Salgado. 26 grados a las 9:41. Hoy el tiempo nos da un poquito de tregua, pero mañana volveremos a sufrir las grandes temperaturas. Aquí de nuevo en Madrid vuelven a subir, hoy bajan un poquito las temperaturas. Mañana vuelven a subir, esas son las conexiones las mega conexiones para esta esquina de aquí. Y bienvenidos un día más a la Torre C, este modo angular de la Viga Museo y la Viga Corona. Y nos vamos para Rafael Salgado. Entramos en Rafael Salgado, ya veis que no tenemos aquí ya el transporte especial, ha ido hacia el fondo. Lo van a empezar a descargar y ahora os voy a dejar un mini vídeo donde he visto esta mañana cómo lo he desplazado. Ahora cuando lleguemos a la Torre D os lo muestro, así que mirad, ya no hay nada, ya no hay huella del camión aquí. Sí, bueno, ha dejado la huella, claro que sí. Ha dejado todo esto totalmente vacío y han quitado toda la maquinaria, se han deshecho de todos los obstáculos que había aquí en el medio de Rafael Salgado para que pudiese pasar la pedazo de góndola. Vale, entramos ya en Rafael Salgado. No sé vosotros, pero a mí me da una cosa siempre pisar estas rendijas, que justo debajo son parece que son la ventilación de los metros, de los transportes que hay en los subsuelos, y siempre me da mucha cosa como pasar por encima, ¿no? Bueno, aquí tenemos cómo están suministrando palets al interior, en este caso palets de lo que parece ser yeso o cemento. Ya sabéis que están en las galerías en el interior, que luego entraremos, por supuestísimo, de la vida. Están en las galerías esos palcos que hay en el segundo anfiteatro, se están remodelando, algunos ya están totalmente enfoscados. Y de momento pocos avances más en esta zona de aquí, donde ya sabéis que colocaron perdón, estas conexiones en esta parte de aquí para colocar el futuro elevador de servicios, que ya sabéis que está más avanzado en la esquina de la Torre B. Tenemos estos tramos de escalera donde de momento siguen igual, prácticamente igual, no han hecho prácticamente nada, o al menos visiblemente. Y hemos empezado el vídeo viendo una máquina de micropilotaje de Radio Cronsa abandonando el Santiago Bernabéu. ¿Será el fin ya de Radio Cronsa? Ya sabéis que el invernadero está muy avanzado. No sé si diría que ya prácticamente no hay que proyectar hormigón en el interior. ¿Creéis que ya el fin de Radio Cronsa está aquí? De momento está la puerta cerrada. Voy a llamar a ver si hay alguien. Hola, ¿hay alguien? ¿Sabéis si vais a terminar ya? ¿Hola? ¿Hola? Vale, pues nada, nadie me contesta, pues seguimos. Veremos a ver en las próximas semanas, a ver si tenemos avances a lo que hemos dicho ahora sobre Radio Cronsa. Aquí tenemos las piezas que van subiendo en la parte de las guías dobles. Se me acaba de poner una mosca y me he cagado. ¡Ah! ¡Quita! ¡Guau! ¡Qué asco me da que se me... ¡Ah! ¡Quita! Que se me ponga una mosca encima, porque no se sabe nunca dónde está una mosca. Lo dicho, aquí tenemos estos soportes para la piel envolvente. Joder, madre mía. Y llevo 2 semanas sin ducharme, ¿eh? Tenemos estos soportes que van cogiendo poco a poco para colocar en las guías dobles, en todas las guías que tenemos aquí para el futuro, la futura piel envolvente en el fondo norte. Y llegamos justo ya a Rafael Salgado, llevamos justo aquí a mitad del fondo norte.
donde seguimos observando nuevos armarios de lamas para la cubierta, donde ayer, justo al final del vídeo, vimos cómo llegaban otro campo con más armarios para lamas. En este caso, aquí también vemos cómo siguen trabajando en este refuerzo que están haciendo justo debajo de las puertas, aquí en el fondo norte, donde han estado hormigonando en el día de ayer. Ayer vimos por la tarde cómo hormigonaban en esta zona, y hoy en día parece que están incorporando lo que son nuevas piezas, nuevos materiales para los agujeros, para esa zona de la parte inferior de las entradas, antiguas entradas, que si nos fijamos bien, fijaros lo que quedan de las entradas, nada de nada, totalmente demolidas las entradas, las antiguas entradas del Classic Bernabéu. No hay ninguna que esté totalmente libre, totalmente bien, han demolido todas. Y otra cosa que quería mostraros, que es lo que hemos visto antes, que quería enseñaroslo, es que ya han movido esas dos guías en este lado de aquí. Parece que en estos precisos instantes van a empezar a descargarla con las grúas, que ya también están aquí. ¡Alejo! Aquí lo tenemos, la pedazo de grúa, perdón, la pedazo de góndola, pedazo de transporte especial. Están recolocando una de las grúas, y aquí tenemos la que va a soportar el peso por la parte superior de la guía. Así que os voy a dejar el momento en el que estaban desplazando las dos guías. Las 9:15 de la mañana, mirad lo que están empezando a hacer, lo que decíamos. Han empezado a hacer huequecillo aquí en Rafaelus Salgadus para traer la góndola, ese pedazo de góndola, transporte especial, aquí por Rafael Salgado, y empezar a colocar ya las guías simples, porque tenemos la grúa donde va a sostener la parte inferior de la guía, y la grúa grande también para sostener la parte superior de la guía, totalmente preparadas, totalmente listas para subir. Parece que van a empezar por esta esquina de aquí, este cachito donde colocaron los refuerzos, esos refuerzos que están justo ahí, y mirad cómo están empezando a echar hacia detrás la pedazo de góndola, pedazo de inmensidad y pedazo del arco que tiene esa pedazo de pieza, las guías. Fijaos qué brutalidad, fijaos qué grandiosidad. ¡Guau! Así que así es como lo están recolocando. Parece que esta grúa la van a recolocar. Y fijaros cómo han avanzado en la instalación de las barandillas fijas en los anillos inferiores de la torre D. En esta cara de aquí, en esta parte de Rafael Salgado, mirad que parece que esté todo listo ya. Y queda súper precioso, ¿eh? Ese contraste con las antiguas barandillas de hormigón y las nuevas. Otro modo angular desde la esquina de la torre D, donde vemos ya bastante movimiento para subir los primeros faldones en esta esquina y empezar a ver ya la piel envolvente en un futuro también, cuando esté todo listo. Y mirad lo que tenemos a nuestra izquierda. Acaban de poner, bueno, la pusieron ayer por la tarde, que lo subió Maribel, pero yo estaba con ella. Acaban de subir ese refuerzo que vimos por la mañana, que estaban a puntito de subir, y que hoy en día está totalmente puesto, aunque todavía están trabajando en la zona, así que me imagino que terminarán de afianzarlo por completo para soportar en un futuro también las guías. Ahí lo tenemos, uno de los enganches para las guías, para los faldones que vean en esta zona. De momento seguimos igual, aquí estamos justo enfrente, justo delante de la tienda oficial del Real, la tienda oficial del Tour Bernabéu, tour oficial del Real Madrid, aquí en Padre Damián, donde seguimos observando de que no tenemos la instalación de barandillas completamente en todos los balcones. Seguimos esperando también la llegada de otro cordón para continuar la viga corona aquí a su paso por el laterales, por Padre Damián, donde ahora mismo llegamos a la parte central de Padre Damián, justamente en el centro, en el ombligo de la tripita, donde observamos desde este modo angular todos los aspectos y todas las zonas, donde seguimos viendo crecer estos muritos en la parte de los pies del nuevo edificio, donde luego también lo veremos al entrar al Santiago Bernabéu, al Tour del Santiago Bernabéu, donde también vemos esas gradas prefabricadas también totalmente acopiadas todavía, ese tramo de escaleras justo detrás, que de momento. Pero mirad lo que tenemos hoy. Tenemos una gran novedad, es que esta pedazo de pieza que pilló Maribel de Jesús está siendo ahora mismo izada. Bueno, la he pillado antes, así que os voy a dejar el momento en el que la he pillado, la he cazado. Recién llegados de Parla, aquí estamos viendo la pedazo de pieza que está ahora mismo amaneciendo en el Santiago Bernabéu, justo en la parte de la tripota, justo a la izquierda. Mirad cómo están empezando a colocar esa pedazo de pieza en forma de pieza. Ahí lo tenemos. Son apenas las 9:08 de la mañana, para que lo veáis aquí, 9:08 de la mañana, y tenemos ya colocando
la pieza que pilló el otro día Maribel en exclusiva. Siguen alzando esta preciosa pieza roja. Claramente lo que parece esta pieza es una viga lateral en el que luego justo en el medio va a haber algún tipo de escalera mecánica o alguna escalera manual. Y ahí tenemos exactamente donde va a enganchar, justamente en ese descansillo, la parte superior. Y parece que ya falta poquito para llegar a su destino. Y ahí lo tenemos, efectivamente. Ahí vemos dónde va enganchado en la parte inferior ese pilar lateral, donde imagino que colocarán lo que decíamos antes, algún tipo de mecanismo autoelevante, algún tipo de escalera mecánica o hasta incluso alguna escalera a mano. Y ahí justo va apoyado en la parte superior. Así que bueno, vamos avanzando. Tenemos nuevas piezas acopiadas, va avanzando muchísimo el nuevo edificio. Esperemos que ahora al finalizar el verano tengamos toda la estructura del mismo totalmente hecha. Seguimos observando todo este tramo de escaleras que vimos hace 1 o 2 semanas que incorporar, pero de momento continúa todo igual, no han hecho ningún avance y no han colocado ningún tramo más. Seguimos avanzando hacia Sagrados Corazones, pero porque mirad lo que tenemos ahí en mitad de Sagrados Corazones, esta glorieta de remontadas históricas, donde tenemos un saco de conexiones grises, ¿eh? Tenemos 2 camiones, a ver, espera. No, tenemos un camión, el otro se lo han llevado. Lo han robado. No, en serio, esta mañana he pasado por aquí, como hemos mostrado antes, y había 2 camiones con un montón de conexiones grises, como vemos en pantalla. Así que nada, estamos aquí en Sagrados Corazones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a esta preciosa rotonda preciosidad de históricas remontadas. Vamos a levantar la mirada porque mirad lo que tenemos. Ahí al fondo tenemos otro cordoncito para poder subir a lo largo del día de hoy, lo que parece. Así que mirad qué forma más rara, parece que tiene una forma de dragón. Bueno, seguimos, me ha pillado Vicente Congos por banda. Hemos desayunado juntos, qué pedazo de hombre, qué pedazo de persona. Gracias a estas personas sigue el canal vivo, sigue JR vivo siempre y sobre todo seguimos viendo las novedades y seguimos viviendo estas ilusiones del día a día, esa remodelación. Aquí vemos cómo han colocado esos nuevos tramos de escalera para dar acceso en un futuro al Skybar en la esquina de la Torre A, en este caso. Aquí vemos también todo el ajetreo de grúas que tienen incorporadas en esta esquina de aquí, justo en la plaza de Sagrados Corazones. Vemos ya también las barandillas de hormigón en la Torre A, totalmente quitadas, totalmente demolidas. Y aquí vemos cómo ha llegado nuevo material. Aquí justo en esta parte baja de la Torre A parecen serpientes totalmente embutidas, pero me imagino que serán algún tipo de rollos de PVC, algunos rollos para algún tipo de canalización interna. Ahí seguimos viendo esa zona que fue totalmente demolida, justo en la parte de las muletas donde apoyan esa terminación de la viga corona en la esquina de la Torre A. Entramos justo en esta zona donde entran los camiones, salían los camiones con tierra. Hoy esta zona está totalmente tapada. Seguimos viendo cómo van dejando conexiones, en este caso en la parte más superior de estas 2 guías simples. En el fondo sur vemos cómo han terminado de construir esos muros en las galerías internas, también aquí en la parte del fondo sur. Y vamos a finalizar la vuelta aquí justo en este lado de las lamas en la fachada, donde vemos que están los armarios completamente vacíos. Parece que no han vuelto a traer más lamas para la fachada, de momento sigue así en esta parte del fondo sur. Así que nos vamos para el fondo norte a grabar un time lapse del izado de las guías simples, y en su defecto pues si no acabamos el vídeo. Bueno, pues estamos aquí en la esquina de la Torre D. De momento han apagado esta grúa, la han apagado, así que han subido los puros. Todo está, parece que a puntito, pero es que están en estos precisos instantes, están descargando cositas del camión, esa góndola que acaba de llegar al fondo norte y esas futuras conexiones para esta esquina. Así que nada, estos son los avances del día de hoy del exterior. Luego entraremos al interior martes 19 de julio. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras, y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao.